Bienvenidos a la parte número 3 de la serie. Ellos están modificando nuestro ADN. Espero usted ya haya visto la parte 1, la parte 2, para que pueda estar más familiarizado con la información que estamos compartiendo. Si no lo ha visto, le invitamos a que lo vea esas dos partes, ¿no? La parte número 1, la parte número 2 y hoy que estamos compartiendo la parte número 3. Sin embargo, le invitamos a quedarse y escuchar la información que le tenemos para compartir. Y si usted puede buscar en nuestro canal, el canal se llama dr.ester.d.rosa channel. Ahí puede buscar la parte número 1, la parte número 2 y de esa manera tener el cuadro completo de la información que le estamos compartiendo. Gracias por acompañarnos y nos vamos a gozar y vamos a aprender mucho y vamos a conocer mucha información de nuestros orígenes. Así es que empezamos. Entonces la pregunta es, ¿por qué quieren modificarnos? Mira, la ciencia ha llegado a la conclusión de que el diseñador del cuerpo humano ha dejado su marca registrada en nosotros. Entonces podemos decir de que mensajes extraterrestres en nuestro ADN y cuerpo. Sí, existe mensaje extraterrestre en nuestro cuerpo. Es una especie como de etiqueta que el diseñador de nuestro cuerpo ha dejado dentro de nosotros. ¿Por qué nos han etiquetado? ¿Acaso somos propiedad de alguien? Sabe, en el año 2012, un científico del Centro Australiano de Astrobiología hizo unas declaraciones bien asombrosas. Él dijo que mientras el SETI es esta agencia encargada de buscar mensajes extraterrestres fuera de la Tierra, muy posiblemente esos mensajes, dice él, se encuentren muy cerca de nosotros, concretamente en una secuencia de nuestro ADN que albergaría una forma de código encriptado dispuesto de tal manera que solo cuando la civilización humana, dijo él, alcance un concreto estado evolutivo, entonces va a conseguir descifrar esos códigos. Entonces el ADN y el cuerpo humano demuestran el diseño divino. Así está. Hubo un filósofo que ya murió, pero era famoso no solamente porque era ateo. Él era de Inglaterra, de hecho, él se llamaba Sir Anthony Flew. Él se hizo famoso por todo lo que él decía, o sea, de que no existía Dios. Sin embargo, él renunció a su ateísmo mucho antes de morir, porque él dijo que al estudiar ciertas informaciones, él llegó a la conclusión de que una inteligencia divina estaba detrás de todo lo que existe. Y él escribió, voy a leer, yo creo que el material del ADN ha mostrado que, debido a la casi increíble complejidad de los mecanismos que se requieren para que se produzca vida, tiene que haber habido algún tipo de inteligencia involucrada para que estos extraordinarios elementos lograran trabajar juntos. Eso fue lo que él dijo. De hecho, Ernesto, las investigaciones científicas le ha puesto a ciertos códigos que se encuentran dentro de nuestro ADN, le ha llamado código espías. Y estos códigos, tú sabes que funcionan igualito que como los espías de cualquier país. Por ejemplo, mira, en el tiempo de George Washington, cuando estaban en guerra, aquí la guerra civil, mandaban códigos, cierta especie de mensaje secreto para que las tropas enemigas pues no lo descifraran. Y eran como mensajes dentro de otros mensajes. Y precisamente, si nosotros comparamos esa especie de mensaje que estas personas enviaban, o sea, la tropa a sus soldados, cuando las tropas enemigas capturaban esos mensajes, ellos no lo podían descifrar porque ellos no sabían que dentro de esos mensajes habían otros mensajes. Y precisamente es lo que se encuentra inscrito en nuestro ADN. Es una especie de código espía. Hubo un historiador científico llamado Stephen Myers
él explica lo siguiente. Dice él que de la misma forma que la célula tiene una maquinaria y códigos de ARN o ácido ribonucleico que funcionan conjuntamente como un código, permitiéndole acceder a los mensajes secundarios grabados en el mensaje principal de los genes, o sea, del genoma. La presencia de estos genes incluido dentro de los genes, o sea, los mensajes dentro de los mensajes, incrementa la densidad de almacenamiento de información del genoma. Así que imagínense lo difícil que sería inscribir un mensaje y luego interceptarlo dentro de otros mensajes. Así que si nosotros nos ponemos a pensar en toda esta declaración que hizo este científico, en esto es irracional que la evolución haya podido, tú sabes, formular algo tan complejo y tan exacto como es la información genética. Entonces, el ADN contiene la información de Dios y la quieren modificar. Sí, simplemente así. Mira, el centro de la célula se encuentra una estructura que se llama nucleolo. En el nucleolo existe un compuesto que se llama ADN. Entonces, ve fijándote bien en la complejidad de todo eso, porque es importante que nosotros sepamos esta información para poder entender el por qué lo quieren modificar y qué es lo que se encuentra inscrito, cómo es que nuestro diseñador ha dejado todo inscrito allí. Entonces, miren, lo bien guardado que está todo esto. Dentro de la célula, ¿verdad? En el centro, decía, se encuentra lo que llama nucleolo. Dentro del nucleolo, lo pueden ver allí en sus pantallas, en la imagen que he puesto, se encuentra lo que se llama ADN o ácido desoxirribonucleico, se encuentra la proteína y se encuentra el otro ácido que se llama ARN o ácido ribonucleico. Todos estos forman unidades estructurales que la ciencia ha llamado cromosoma. Este cromosoma se encuentra así todo alargado y se encuentra también enroscado. Y luego esto está subdividido en unidades funcionales, o sea, unidades que funcionan, que se llaman genes. Estos genes van a ocupar un lugar determinado en el cromosoma y ellos contienen informaciones específicas y codificadas que van a determinar la herencia de cualquier grupo, es decir, nuestra forma de ojo, el color de nuestros ojos, de cualquier tipo de especie, inclusive en el ser humano. Así que miren esto, de la misma manera que un programa de software utiliza código, se le ha llamado el código binario, que tú sabes, está combinado con 0 y con 1, es igualito como estos códigos en nuestros genes, en nuestras células, están codificados. Entonces, ellos tienen una base que está compuesta de letras, de 4 letras o 4 unidades. Y esto va a clasificarse igualito que una especie de lenguaje, porque como te dije, son letras, 4 letras, y luego forman palabras, igualito que un lenguaje. La célula posee un lenguaje propio, igualito que la matemática, igualito que la gramática, y está completamente equipada por reglas que gobiernan la forma en que se comunican una con otra, porque todas estas estructuras tienen comunicación una con la otra. Este sistema de comunicación de las células ha demostrado tener la correspondencia de 1 a 1 con nuestro propio sistema de comunicación. En otras palabras, en español hablando, no en el lenguaje de la célula, todas esas estructuras celulares se pueden comunicar una con una. Y lo más importante de todo esto es, Ernesto, que estas letras, la A, la G, la C y la T, están ordenados en 64 palabras de 4 letras cada una, que se han llamado en ciencia a triplete o también codón. Estas palabras están organizadas en secuencias y que producen oraciones. O sea, las oraciones nosotros en ciencia le llamamos genes. O sea, no sé si me están
entendiendo. Adelante, yo creo que sí está perfecta la explicación. Entonces, mira, estas oraciones se relacionan entre sí y están unidas y forman párrafos. Esos párrafos en ciencia reciben el nombre de operón, porque van a realizar un trabajo. Entonces, hay miles y miles dentro de ese operón o dentro de esos párrafos que están formados por capítulos, y esos capítulos es lo que nosotros llamamos cromosoma. Y un conjunto de capítulos contiene toda la información necesaria para configurar un libro legible que simplemente nuestro organismo, que es precisamente de nuevo lo que está apareciendo en sus pantallas. Prácticamente la estructura del ADN lo podríamos descifrar de esta manera. Tenemos aquí en pantalla que aparece un número 1, un número 2, un número 3, un número 4, un número 5, un número 6. Si no me equivoco, lo que tú estás haciendo aquí es la secuencia de la organización de lo que acabas de explicar. Por ejemplo, en el número 1 están los pares de los cromosomas, en el número 2 ya están los cromosomas formados, ¿es así? Sí. Es una línea de cromosomas. En el número 3, ¿qué es lo que realmente aparece en el número 3? Ya es información genética determinada. En el número 4 son estos son los ¿qué se le llaman? Los cromosomas. Sí, prácticamente llegan a las células. Ok, y el número 5 es una célula, ¿no? Y el número 6 es un ser. Prácticamente lo que tú estás haciendo, la secuencia, la manera que da. Yo podría traducirlo para alguien que sabe de informática en una matriz. Por ejemplo, en una matriz tú puedes generar una estructura como un edificio, para el ejemplo, en el cual tú tienes diferentes cuartos, que cada cuarto terminan siendo todo el edificio, pero tú puedes ver todo el edificio como un ser humano, que dentro de ese edificio vas a encontrar oficinas de taxas, oficinas posiblemente de talleres mecánicos, de venta de vehículos. Podrías hacer esa especificación. Al final forman un todo que es el edificio. En este caso, en la línea que tú estás haciendo, prácticamente todo este montón de información que hay al final terminan formando los órganos y los órganos formando el ser humano. Y dentro de todo esto viene encriptado esa información de que le pertenecemos a alguien. Exactamente. Bien. Mira, uno de nuestros libros sagrados, la Biblia, dice específicamente a quién nosotros le pertenecemos, quién nos creó. Y me refiero a la Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 33, en el versículo 6, y leo de la versión Reina Valera del 1960, dice lo siguiente: por la palabra de Jehová. Aquí dice quién nos hizo. Y recuérdate que en las series pasadas nosotros estamos hablando de dos tipos de entidades diferentes y de los nombres que ellos recibían. Pues esta entidad espiritual llamado Jehová, dice que fue por la palabra de él que fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Nosotros aquí estamos viendo, Ernesto, de que cuando tú hablas, tú emites frecuencia. Entonces, prácticamente vemos aquí en la creación el hecho de frecuencia y ritmo también biológicos. Así que, simplemente, en otras palabras, este ser, esta entidad espiritual que nos creó a nosotros, puso su marca allí. Igualito, Ernesto, que cuando alguien crea algo, una computadora, por ejemplo, tenemos en varias ocasiones hemos puesto el ejemplo de la Apple, porque siempre la Apple, esa línea de aparatos electrónicos, si es un celular, si es una computadora, pone la manzanita allí, diciendo que ese artefacto fue creado por Apple. Y simplemente esta entidad espiritual llamada Jehová, él dejó su nombre registrado, Ernesto, en nuestro cuerpo, que de hecho, tú sabes que no solamente el nombre de Jehová está inscrito dentro de nuestros miembros, sino también la estructura misma del cuerpo humano refleja, pues, todo de quién nos creó a nosotros. Prácticamente podríamos decir de que nosotros tenemos un centro de espiritualidad, y con esto confirmaríamos de que nosotros somos seres físicos, mentales y espirituales, ¿no? ¿Qué determinante será esta parte espiritual en nuestro ser? Pero mira, yo no lo quiero decir así por así. Yo quiero, señores, que ustedes lo vean. Y aquí está apareciendo en sus pantallas
la estructura de nuestro cráneo. Así luce nuestro cráneo cuando no tiene cerebro. Estos son los huesos del cráneo. Y si ustedes están notando allí, ven que hay un hoyo que se llama el agujero magno, se llama en anatomía, y ven allí una forma de un ángel. Y tú sabes que precisamente los nombres que reciben en medicina estos huesos son igualitos, se llaman, estas alas que ven allí que forman el ángel, se llaman las alas menores del efenoides, y luego la parte de abajo, que ven como si fuera una falda ancha, igualito como se pintan los ángeles. En anatomía, esta parte se llama las alas mayores del esfenoides. Así que tienen aquí dos tomas diferentes de la estructura del cráneo, y esta parte que luce como un ángel, lo quisimos sacar de todo allí para que vean que específicamente sí tiene la forma de ángel. Pero hay una conexión tremenda, Ernesto, entre toda esa estructura y la parte del cuerpo. Mira, si ustedes están viendo allí, en el medio, donde aparecen las alas menores, lugar donde dice miro, que se llama mediana, o sea, la fosa mediana, que aparecen en el centro, o sea, como las dos alitas que ustedes están viendo allí. En el centro, entre el medio de esas dos alas, hay un trono. Y en ese trono se sienta alguien, Ernesto, igualito como la Biblia describe el mundo espiritual. Entonces, en el centro allí se sienta a alguien que es el rey de nuestro cuerpo, quien gobierna todas las funciones vitales del cuerpo. Alrededor de esa silla o ese trono que recibe el nombre en anatomía, la silla turca, se encuentran los 24 ancianos. No, perdón, 12 pares craneales. Es que a mí me fascina llamarles los 24 ancianos, porque es como si fuera lo mismo que describe el Apocalipsis de los 24 ancianos. Estos 12 pares de cráneo están precisamente localizados como lo describe el Apocalipsis, a ambos lados del trono o de la silla turca. 12 y 12 de cada lado. Y tú sabes, Ernesto, lo interesante de todo esto, que precisamente estos pares craneales son los que reciben toda la información de este rey que se sienta en el trono, de esta glándula que se sienta en el trono, y son los que reciben y envían información a todas las partes de nuestro cuerpo. Allí hay otra imagen que, si ustedes notan, van a ver la silla turca, que es el hueso que se encuentra por encimita de donde aparece el agujero. Y ustedes van a notar que por encima de ese hueso que está encima del agujero, se ve ángeles también, como si fueran, ¿ve cómo se describen, Ernesto, esos ángeles que aparecían en el arca del pacto? Los ángeles protectores. Exactamente, los querubines protectores. Y si ustedes ven, esa estructura es igualita. Y lo interesante de este caso, Ernesto, es que fíjate que están cuidando esa arca, ese trono, igual que como lo describe la Biblia y como Dios le dijo a Moisés que lo hiciera en el santuario. Si alguien está creyendo de que es como una invención, ¿no? Lean la Biblia, busquen la información. ¿Por qué razón se hizo el tabernáculo? ¿Qué significaba el tabernáculo? Y si ustedes hacen la comparación con nuestro cuerpo, lo que dice en el Nuevo Testamento, de que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, no está descabellado esto. Tiene una base muy profunda. Y aún en la misma Biblia dice que la piedra angular en relación al templo que construyó Salomón, habla, realmente es un mensaje de nuestro cuerpo, es la relación que hay de lo que las estructuras que se construían para adorar a Dios tienen relación con nuestro cuerpo. Así es que les invito a buscar esa información para, quizás ustedes no le han hecho esa relación, y eso les ayudará a entender un poquito más de quién nos creó a nosotros. Y sabe, Ernesto, que hubo un médico y psiquiatra americano que le interesó muchísimo este tipo de información. Este médico se llama Andrew B. Newberg,
Y él comenzó a embarcarse en una ciencia que es prácticamente nueva, no tiene tantos años, que se llama neuro, tú sabes, neuroanatomía, o sea, las estructuras nerviosas, y teología por la ciencia que estudia a Dios, Dios, y logía, estudio. Entonces, esta ciencia se llama neuroteología. Es una rama precisamente de la neurología que analiza el correlato entre el mundo de las experiencias religiosas y el cerebro. Y él localizó o detectó ciertas estructuras y ciertos cambios que ocurrían dentro de nuestros cerebros, en nuestro cerebro cuando, o sea, en relación a las experiencias religiosa. Y él llegó y descubrió algo muy importante, y es de que hay una correlación, una relación entre todas estas estructuras que están dentro de nuestro cerebro. Allí en su pantalla está apareciendo lo que le sucede a nuestro cuerpo cuando nosotros estamos enmarcados en algún tipo de actividad religiosa, ya sea en meditación, en oración o en oración. Y allí están viendo lo siguiente, en su lado izquierdo, lo que dice baseline, base line en español, aparece, es lo que es normal, generalmente como en una resonancia magnética como se ve. Pero si lo ven el lado derecho donde dice meditation, o sea, en meditación, van a ver que esas estructuras se amplían mucho más, o sea, ve que las estructuras que están en rojo se ven como mucho más amplias y cambian de forma. No sé si lo ven claro allí, inclusive en la parte de abajo ven como allí parece como un huesito en el lado izquierdo, en el baseline. En el lado derecho, cuando la persona está meditando, ve cómo toma la forma como de una llama en la parte de abajo. Entonces, si ustedes comparan una estructura con otra, ven que hay una modificación del cerebro cuando la persona ora o medita. Mira, unos científicos rusos que estudiaron, o sea, todo en cuanto a la comunicación de todas esas células dentro del cuerpo, ellos llegaron a la conclusión de que había una red de transmisión entre nosotros y algo fuera de nosotros. Ellos inclusive descubrieron los famosos agujeros de gusano, que este señor, recuérdate, Einstein, que fue el primero en hablar sobre los agujeros de gusano, pues estos científicos descubrieron de que precisamente en nuestro cuerpo también había una especie de agujeros de gusano. Y esto es importantísimo, agujeros negros, porque si nosotros recordamos, estos agujeros negros son considerados en la teoría física como túneles que conectan completamente áreas diferentes del universo. Entonces, Ernesto ve la trascendencia de todo esto, porque si estos agujeros negros han sido estudiados y se ha descubierto que conectan una parte con otra, y esos agujeros han sido ya descubiertos dentro de nosotros, imagínate la relevancia que tiene todo esto, de que nosotros no somos consecuencia de la evolución, porque ese ser que nos creó todavía sigue teniendo comunicación con nosotros. Para enfocar un poquito esta información, no sé si tienen acceso a la información de qué es el CERN, lo que ellos están investigando. Si ustedes ven el fondo de lo que ellos... Eso es una base científica, es un grupo de científicos, esto está en Suiza. Ellos están buscando la antimateria. La antimateria es estos famosos agujeros negros. Es la antimateria porque dicen que en esta especie de antimateria no existe el tiempo. Se puede romper. Ellos están buscando otra dimensión. Le damos esta picadita porque para algunos se les va a hacer como fuera de contexto, fuera de lugar. No, busquen información y tráiganla a colación para que les pueda ayudar a entender el punto que nosotros estamos tratando de enfatizar, ¿no? Que qué mezclas hay aquí en todo esto de la modificación del ADN. Y es algo trascendental, Ernesto, porque esos agujeros negros que se han descubierto en nuestro ADN son microscópicos estos ADN, estos agujeros, porque de hecho el ADN es microscópico, ¿no? Pero
los científicos dicen que esto podría atraer información más allá del vacío exterior al cuerpo, no interior, exterior al cuerpo, traer información e incorporarla a la información de nuestro ADN. Entonces, imagínate lo interesante y la repercusión que tiene esta información sobre la información de que sí, nosotros fuimos creados, no fuimos el resultado de la evolución. Y de hecho, Ernesto, tú sabes que hay un fenómeno en la naturaleza que para poder estudiar todo eso, ellos quisieron ver si ciertamente qué era lo que ocurría en la naturaleza con esta red de comunicación, como te decía. Y uno de los estudios que se han hecho fue que en una ocasión ellos tomaron a la reina de un hormiguero y llegaron y la sacaron de allí. Y tú sabes que los hormigueros no funcionan si no está si no está la reina, que es la que se dice cómo se va a hacer todo. Así que cuando ellos llegaron y secuestraron, por así decirlo, la reina, pues Ernesto, todo el hormiguero siguió funcionando bien. Entonces, el otro paso que hicieron fue que mataron la reina. Cuando mataron la reina, el hormiguero simplemente se fue todo al caos. Las hormigas no sabían qué hacer, ya no las que eran obreras no hacían su trabajo, o sea, ninguna de las hormigas hacían su trabajo. Entonces ellos llegaron a la conclusión de que mientras la hormiga reina estaba viva, de alguna u otra forma había esta especie de transmisión de la comunicación, una especie de red. Como en esto, como funciona el internet. Es wireless, ¿no? Exacto. En alguna, la comunicación puede ser a través de un medio físico o a través del aire, las frecuencias del aire, que son frecuencias que nosotros no vemos. Exacto. Entonces, mira, Ernesto, la pregunta que hemos hecho una y otra vez, y la afirmación es que nos quieren modificar. Y a la medida que nosotros vayamos avanzando en todos estos temas, ustedes van a tener claro quiénes son. Y de hecho, no va a ser la persona o la entidad espiritual que nos creó a nosotros. Y mira, las estructuras de nuestro cuerpo están siendo alteradas, están siendo modificados, estamos mutando. Y la mutación, Ernesto, nunca es buena, porque la mutación siempre, termina en enfermedades y en problemas. Nuestro ADN está siendo cambiado a través de frecuencia. Y recuérdense lo que dijimos hace unos momentos, cuando leímos en Salmos, de que por la palabra de nuestro Creador, Jehová, fueron hechos los cielos y la tierra. Entonces decíamos que las palabras son frecuencias. Y entonces esto, precisamente, la estructura de nuestro ADN están siendo cambiada a través de frecuencia y a través de químicos, porque cada vez que hay cierto tipo de modificación, de hecho, Ernesto, nuestro cuerpo funciona a través de químicos. Si nosotros hablamos, hay una inmensidad de químicos, de reacciones químicas tomando su lugar. Y entonces, para lograrse que esta comunicación o esta transformación o este cambio o esta mutación, como querramos llamarle, simplemente lo que ellos están haciendo es que están utilizando nuestros sentidos, principalmente el gusto, están utilizando la visión, están utilizando la audición para así modificarnos. Es decir, en otras palabras, están utilizando todos estos sentidos para, a través de lo que nosotros ingerimos, ya sea a través de alimentos o a través de medicina. A través de la audición nos están modificando por lo que nosotros escuchamos y a través de la visión por lo que nosotros vemos. Y sabe, Ernesto, hay suficiente evidencias científicas, lo vamos a ver, porque ya la Biblia lo había dicho y también muchos profetas lo habían dicho, de cómo en estos tiempos iban a ocurrir todas estas cosas. Pero estos cambios están produciendo, estas mutaciones están produciendo alteraciones en la conducta, en la parte sexual del ser humano, en las funciones endocrinas, en los químicos del cuerpo,
alteran la voluntad de la persona, desactivan y deshabilitan también ciertas estructuras del cuerpo, y esto todo va a repercutir en debilidades del cuerpo que van a conducir a problemas de salud. Podríamos decir de que eso está relacionado con el autismo, múltiple personalidad bipolar, depresión, Alzheimer, etcétera, una gama de enfermedades que tenemos en relación a esa línea. Que de hecho, Ernesto, antes no se conocían este tipo de enfermedades. Tú sabes que esa cosa de bipolar antes, o sea, si tú te transporta a cuando tú eras niño, eso no se escuchaba de bipolar, eso de Alzheimer no se escuchaba. Lo más, nosotros sabemos que existía la demencia senil. O sea, que había un poco de trastorno en la persona ya de cierta edad. Ernesto, pero ahora lo que estamos viendo a través de estas enfermedades, este síndrome de Alzheimer, que no solamente hay demencia, Ernesto, sino también hay violencia. Entonces, es lo que están haciendo todas estas modificaciones, estas mutaciones que está sufriendo las células de nuestro cuerpo. Ernesto, si yo pudiera resumir, y de hecho esta no es esta frase no es mía. Si yo pudiera resumir, o sea, todas estas cosas, las resumiría en una sola palabra: el abecedario de la vida. Porque son en todas estas partes, en esas letras que está compuesto nuestro ADN, que yo decía al principio, la A, la T, la G, la C y lo que ellos representan. Esto es lo que forma la vida misma de nosotros. Y tú sabes que este es lo que muchos científicos, porque yo decía que no es mía esta palabra, le han llamado el alfabeto de la célula. Y curiosamente, tú sabes que el ADN tiene también un alfabeto formada por esas mismas letras que yo te estaba diciendo. O sea, es un alfabeto chiquitito porque solamente tiene cuatro letras. Pero, perdón, esta es una base, ¿no? Por ejemplo, tú hablabas al principio del código binario. Solo son 2 señales. En este caso estamos hablando de un código cuaternario de 4 letras, que es la base para poder formar toda esta información y poder descifrar esta información. Sí, mira, porque esto va a tener mucha relevancia dentro de un par de minutos. Cada una de estas letras, pues nosotros lo conocemos en medicina como bases nitrogenadas, porque tienen nitrógeno. Y no solamente nitrógeno, o sea, estas letras tienen elementos específicos que componen al ser humano. Entonces, mira, las denominaciones químicas que estas letras, la G, la A, la T y la C han recibido, la A es la adenina, la T se llama timidina, la G es la guanidina y la C es la citosina. Entonces, esos son las denominaciones químicas que estas letras han recibido. Entonces, estas letras son las que se combinan y van a formar nuestros genes. Y ya tú recuérdate todas las secuencias hasta terminar. O sea, los genes son los que conforman las células y las células son las que componen el ser humano. Prácticamente en la ciencia a estas enzimas son con los que se le conocen los originarios de la vida. Bases. Las bases de la vida. Lo que decía, la adenina, la timidina, la guanidina y la citosina. Entonces, para la ciencia estos son los orígenes de la vida del Big Bang. Pero hoy vamos a descubrir qué origen tiene esto en relación a nuestro creador. Y es que, Ernesto, todo esto sigue un orden lógico. Por ejemplo, siempre, las frases en la célula, pero recuérdense que les dijimos de que todo esto comienza como si fuera, o sea, formando una oración, como si fuera, o sea, la gramática o el lenguaje de cualquier idioma. Entonces, siempre comienza con una frase específica que se llama ATG. ¿Qué medicina se llama, por ejemplo, triplet o triplete o tripón? Entonces, para una frase usan una frase generalmente de un lenguaje se usan signos, se usan puntuación. Entonces, en genética se usan estos códigos que vienen siendo como las puntuaciones y van formando como combinaciones diferentes: ATT, TGA, TAA, TAG. Es decir, la frase más corta
consiste en una letra, o sea, en una frase compuesta de estas tres letras. Y así es que empieza todo, así empieza, Ernesto, la vida. Y generalmente, tú sabes, si nosotros todo esto lo llevamos a cómo se forma el cuerpo humano, nosotros vamos a ver que esto va formando, pues, o sea, algo larguísimo, larguísimo, porque se van, o sea, se van ordenando y va siguiendo hasta que forman, tú sabes, yo creo que si nosotros tomamos y desenrollamos un cromosoma, un gen, nosotros vamos a notar de que, mira, son kilómetros y kilómetros. Al inicio lo dijimos en relación a capítulos, en relación a versículos. Prácticamente tú lo que estás usando son palabras de un versículo, de que aparte de la cantidad de versículos van a formar capítulos, o podríamos hablar lo que yo decía de matrices, no, diferentes cuadros van a ir formando una estructura al final hasta formar un edificio. De esa manera nosotros podemos explicar eso. Hacemos esta explicación porque hay personas que ya no tienen acceso a esta información y se les hace como muy complejo. Pero personas que tienen mucho conocimiento en relación a informática, en relación a gramática, se les va a hacer muy fácil entender toda esa terminología, porque es muy básica en los estudios superiores este tipo de información. Ahora, Ernesto, ahora que esto se pone bueno, ¿ok? Señores, si ustedes van al alfabeto hebreo, van a descubrir lo siguiente. Y tú sabes primeramente que uno de los libros sagrados que tiene el mundo cristiano, la Biblia, comienza por allí, por el hebreo. Entonces aquí le pusimos en pantalla alguno de esas letras hebreas y ustedes van a descubrir que hay tres formas de escritura. Aparece un símbolo y ese símbolo tiene una palabra, o sea, significa algo, y también tiene un número. Y allí ustedes van a ver diferente, por ejemplo, está aquí el número 6, ve el símbolo, y recuérdense que nosotros presentamos este símbolo a principio de la serie, o sea, como se escribía el número 6. Es el símbolo serpiente, ¿no? Sí, es el símbolo más o menos serpiente. Entonces se escribe o se pronuncia bat, o sea, significa bat. Y van a ustedes ver allí, o sea, diferentes tipos de símbolos, su significado y lo que significa tú sabes, en la letra hebrea. Entonces aquí está otro cuadro, ponerlo un poquito más ordenado, porque también no solamente está eso, sino lo que significaría, o sea, esas letras. Aparece, por ejemplo, el signo número 1, que la letra sería Aleph, y el significado es cabeza de buey, principio, Dios eterno. Y allí está todo. Ustedes pueden hacerle pausa cuando estén viendo este video, pueden hacerle pausa y ver allí cada uno de los números, su significado y también la letra. Ahora, Neto, vamos ahora al ADN y sus componentes básicos y vamos a compararlo con el alfabeto hebreo. Mira, decíamos que había o que hay 4 bases del ADN. Esas bases, tú sabes, que corresponden a elementos o sea, lo que nosotros conocemos como los elementos químicos. Y estos corresponden a cada uno de esos elementos con el alfabeto hebreo. No sé si me estoy dando a entender. Prácticamente lo que tú estás diciendo, bueno, lo que veníamos hablando del alfabeto, ¿no? Lo que estamos tratando de establecer es la base para poder explicar la aplicación del nombre Yahvé. ¿Qué relación tiene con la información que viene encriptada en el ADN? Para el ejemplo, el nombre Yahvé está formado por las mismas letras que simbolizan los elementos que conforman el cuerpo humano. Para el ejemplo, estas mismas 4 bases de letras es la que contiene el nombre de Dios, nuestro creador. Y podemos hacer esas comparaciones y de esa manera podemos encontrar esta repetición de estas 4 letras que son las que contienen la información al hacer las combinaciones de toda la información que está encriptada en nuestro ser. Sí, y aquí se lo estamos poniendo en pantalla. Aquí en la primera columna aparecen las 4 bases
nitrogenada, o sea, las 4 bases del ADN, que son, como dijimos, la tiamina, la T. Entonces, fíjate, Ernesto, que el elemento químico en hebreo, lo que representa la tiamina es el hidrógeno, que de hecho, tú sabes, la tiamina contiene hidrógeno, contiene nitrógeno, contiene oxígeno y contiene carbono. O sea, cada una de estas bases, tanto la tiamina, la citosina, la adenina como la guanina, contienen lo mismo, o sea, contienen los 4 elementos. Carbono, hidrógeno, oxígeno. Lo que cambia es la forma de agrupar, ¿no? Exacto. Otra manera de entender es las claves. Yo puedo usar una clave con los mismos números. Por ejemplo, si yo tengo una base de 2 números, las claves me da la posibilidad de hacer más pocas claves. Tengo una base de 3 números, más claves en base a combinaciones. En este caso tenemos 4 letras que son la base y podemos generar diferente información con la combinación de estas letras, aunque sean los mismos elementos en el fondo, ¿no? Exacto. Entonces, si nosotros vamos a la letra que hablábamos, a la letra hebreo, o sea, recuérdate o recordemos que dijimos que ¿quién fue nuestro creador? Lo leímos en el libro sagrado, en la Biblia, que dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Entonces, si nosotros tomamos toda esta información, Ernesto, y dijimos que el pueblo hebreo tenía que ver mucho con todo esto, con el nombre de Jehová, entonces si nosotros tomamos, vamos a ver que el hidrógeno, la palabra hidrógeno en la letra hebrea significa yod, o sea, la Y, ¿no? Y en nitrógeno corresponde a la letra H, que significa hey. El oxígeno a la letra B, que significa Vav, y el carbono a la letra G, que significa Gimel. Ahora vamos a formar el nombre Jehová. Si tú vas al nombre de Dios y tomas el equivalente químico a todo esto, vas a ver que, por ejemplo, el nombre de Dios, Yahvé, está compuesto por hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y otro nitrógeno. O sea, tiene una Y, que es un hidrógeno, contiene una H, que es un nitrógeno, o sea, 2 H, que son 2 nitrógenos, y también contiene una B, que es el oxígeno. Entonces, esto forma la palabra Yahvé. ¿Te acuerdas que en hebreo solamente tiene consonante? No hay vocales. Y otra cosa, por ejemplo, la J es muy reciente, no aparece al inicio. Por mucho que podrían decir, es que es Yahvé con J, no. Al principio se escribía con Y, con Y, porque la J no existía. La J es moderno. Por ejemplo, Jehová realmente era, muchos dicen todavía Yahvé, basado en eso que es más antigua. La J es muy reciente, por decirlo. Miren esto, si nosotros comparamos las letras químicas del hombre con el de Dios, nosotros vamos a encontrar que la H de Yahvé, o sea, el nombre de Dios, se reemplaza con G, o sea, en el hombre, en el nombre de la humanidad, o sea, la G que tiene que ver con el carbono. Eso ilustra que aunque compartimos 3 de las 4 letras del nombre personal de Dios en nuestro código genética, no somos iguales a Dios. O sea, un 25% de nuestra composición es diferente. Esta es la diferencia que nos da una constitución física y explica nuestro carácter único como especie. Al sustituir los elementos modernos con letras antiguas, es obvio que aunque compartimos las 3 primeras letras que representan el 75% del nombre de nuestro creador, la cuarta y última letra de nuestro nombre químico nos separa de Dios. Y aunque la presencia de Dios es forma invisible, como lo dice la Biblia, e intangible, también así son los nombres de estos 3 gases que tienen, tú sabes, que forman la esencia de Dios mismo. El hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. Ve que la Biblia dice que a Dios nadie lo vio jamás. Sí confirma eso. Entonces, básicamente lo que estamos viendo aquí, Ernesto, es que el mismo nombre de Dios
lo hace invisible e intangible porque está compuesto solamente por gases. El hombre es materia, por eso, además de los 3 gases, también tiene carbono, que lo hace materia, lo hace un ser físico. Así que es esa última letra lo que nos da a nosotros color, sabor, textura y sonido a nuestro cuerpo, que es, como decía, el carbono. Y la única letra que nos separa de Dios. Muy interesante. Mira, así que si de nuevo, resumiendo, lo están viendo en su pantalla para que le quede todo bien claro. El nombre de Dios, Yahvé, y luego está el nombre del hombre y lo que separa a ambos. YH, Dios eterno, que forma la mitad del nombre de Dios y del nombre que aparece como código en todas nuestras células, Ernesto. Prácticamente podemos decir que hay imágenes de Dios. Y eso es lo que dice la Biblia. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Génesis. Lo puede encontrar esto en Génesis, ahí está la cita bíblica. Sí, y mira, Ernesto, y es precisamente lo que nosotros acabamos de ver aquí. Ese es el mensaje que está escrito por toda nuestra célula, la palabra Jehová. Cada una de nuestras células tiene estos elementos que conforman el nombre de Jehová. Así que Él es el creador de la raza humana. Nos registró porque Él nos diseñó, como acabamos de leer en uno de estos libros sagrados que nosotros tenemos, como es la Biblia. Y esto es importante hoy en día porque están diciendo por ahí otras entidades espirituales que ellos nos crearon. Aquí nosotros vemos que nosotros estamos etiquetados. Nosotros hablamos de la lucha que existe en el ámbito espiritual y es precisamente, Ernesto, por esto. Nos están peleando a nosotros. Nosotros somos, tú sabes, de quién nos creó al ser humano. Y estas entidades que no fueron nuestro creador se están peleando no solamente por el control de nuestro mundo, sino por el control del ser humano. Por el control del comportamiento, por el control de todo nuestro ser. Y ese es el objetivo de la modificación, ¿no? Sí, entonces sí, porque si modifican la estructura del ser humano, o sea, cómo está conformado, porque dijimos, ustedes lo vieron, señores, o sea, cómo por todo nuestro cuerpo están estructuras espirituales, o sea, del mundo espiritual, ala de ángeles, arcángeles, o sea, cómo el santuario estaba dispuesto, como el diseño que Dios le dio a Moisés, y la misma forma que está dispuesta nuestro cuerpo. O sea, está diciendo de que ¿quién nos creó a nosotros? Entonces, pues estos seres que no nos crearon quieren el control. Entonces, para hacerlo, esto tienen que modificar. Tienen que modificar toda nuestra estructura, desde nuestro ADN hasta la estructura física de nuestro cuerpo. Y esta es la lucha, Ernesto, que hay. Y de hecho la lucha es peleada en ámbito a nivel físico y a nivel espiritual también, ¿no? Pero para muchos sería, ¿de qué manera físicamente nos podrían estar peleando? ¿De qué manera nos pueden estar modificando, ¿no? Físicamente? Tal vez en la parte espiritual es entendible, podría decir alguien, porque es una parte que la podemos intentar porque no se ve. Pues hoy vamos a conocer de qué manera físicamente se nos está modificando y estamos perdiendo esa conexión con Dios. Y recuérdate que dijimos desde un principio de que era una serie, tenían varios temas, porque yo creo que esta información es tan importante que vale la pena que nosotros le dediquemos tiempo a cada una de estas modificaciones, porque decíamos cómo lo estaban modificando a través de los 5 sentidos, de las avenidas al alma,
y así por el estilo. Entonces es importante que nosotros le dediquemos tiempo. Pero vamos a dar una probadita, Ernesto, una introducción a cómo se produce esta modificación, porque aunque nosotros no lo querramos, Ernesto, nosotros vamos a nos están obligando a nosotros a tomar un lado. Un lado. Y de hecho la misma Biblia lo dice, de que no tenemos puntos ambiguos. ¿Pertenecemos a la luz o pertenecemos a las tinieblas? Ahora, lo importante aquí es que descubramos de la manera que nos están obligando a que pertenezcamos a la oscuridad. Y eso es muy importante, porque la información que tú tengas, eso te puede ayudar a que determine tu decisión. Y algo importante que lo vamos a ver más detallado en el próximo tema es de que nosotros vamos a ver que el ADN es un legado. Puede ser un legado de vida o muerte, no solamente para ti como persona, sino también para futuras generaciones. Y esta es la importancia de por qué también ellos quieren modificarnos, porque ellos saben, Ernesto, de que, estoy hablando de estas entidades espirituales que no nos crearon a nosotros, que si somos modificados, sabe que esta modificación o mutación, como nosotros vimos, nosotros la vamos a transmitir a futuras generaciones. Y ahora es entendible, Ernesto, lo que dice la Biblia. Cuando Dios venga, hallará fe en la tierra. Porque, y la Biblia lo dice por ejemplo, dice de que Dios visita la primera, la segunda, la tercera, hasta la cuarta generación. Y hoy la ciencia y toda esta información nos va a ayudar a entender esa parte. La Biblia ya lo había dicho, la Biblia lo ha dicho desde tiempos memorables, ¿no? De esta modificación, pero quizás a nosotros se nos era difícil entender de qué manera. Y hoy, gracias a la misma ciencia, podemos encontrar esta información que es muy vital. Así es que quedará en la decisión de cada quien si obviamente toma decisiones o no, ¿no? Pero no será por falta de información. Y nosotros lo vamos a ver en el próximo, son más detallados. Es un tema completo que le tenemos preparado que se llama el libro de la vida o de la muerte. Nosotros vamos a entender a cabalidad cómo todo esto funciona. Porque es posible modificar nuestro ADN, Ernesto. Si alguien está pensando, no, esto son cosas de esta gente. No, lo estamos viendo que sí es posible modificar nuestro ADN. De hecho, la ciencia dice que sí. Mira, en estudios pasados, o sea, en los primeros temas que nosotros tuvimos sobre esta serie, nosotros hablábamos de estos científicos rusos llamados Reisman, Pulsar y Franz Blutford. Ellos llegaron a la conclusión de que era posible modificar el ADN a través de frecuencia. Según sus investigaciones, nuestros ADN no solo es responsable de construir, como hemos dicho desde el principio, nuestro cuerpo, sino también que sirve de almacén de todas las informaciones y también de comunicación. Estos lingüistas rusos, ellos descubrieron que un montón de esos genes que antes se llamaban genes chatarra, de hecho, que era un 90%, se conocía en ciencia de que no tenían ninguna función en nuestro organismo, se ha descubierto que esto tiene que ver mucho con esa modificación, con las frecuencias y la información de información, o sea, el almacenamiento de información. Y ellos hablaron inclusive de que estos pares alcalinos, hablando de las bases que nosotros acabamos de explicar, y siguen la misma secuencia de la gramática tal como nosotros lo explicamos anteriormente. Estamos viendo, Ernesto, que son muchos los científicos que han estudiado este tipo de fenómeno y han llegado a la conclusión de que se puede modificar a través de la frecuencia y a través de vibración, o sea, de que el ADN vibra, o sea, vibra, quiere decir, o sea, vibra, o sea, la palabra, o sea, se mueve. Y de hecho, fíjate que los judíos utilizaban unas cuerditas, de hecho ellos usan unas cuerdas colgantes en su cuerpo, las cuales son vibraciones y están relacionadas, son 4 cuerdas que utilizan 2 al frente, 2 atrás, en relación a la vibración, en relación a la conexión con Dios, que les hace recordar quién los creó, quién es su creador.
Oye, Ernesto, mira, esto es un dato bien interesante, porque ¿por qué 4 cuerdas? ¿Por qué eso le hacía recordar la creación con su creador? Precisamente, Ernesto, lo que acabamos de explicar, ¿no? Las 4 letras. Y Ernesto, esta gente, en otras palabras, si nosotros pudiésemos concluir todo este estudio de estos investigadores rusos, nosotros podemos llegar a la conclusión de que, o sea, la misma conclusión de que ellos llegaron, de que si estas frecuencias son correctas, pueden modificar la estructura del ADN, o sea, siempre que sean correctas esas frecuencias. Imagínate cuántos años de vida no tiene el mundo espiritual, esas entidades espirituales, que ellos han tenido el tiempo de estudiar todas las estructuras del cuerpo humano. Así que ellos saben qué tipo de modificaciones son correctas para modificar nuestro ADN. Así que si es cierto que la palabra puede influir en nuestro ADN y es cierto, o sea, no es una pregunta, es que es cierto, porque lo vimos no solamente en la Biblia, porque leímos que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Nosotros vemos como la palabra actuó y modificó la estructura de esta tierra. Entonces, lo que han descubierto ellos es que la palabra también puede modificar la estructura del ADN. Entonces, otra de las conclusiones es de que este ADN es un bioordenador, nosotros lo vimos, de recoger y transmitir información o sea, en todo nuestro entorno. O sea, transmitir y captar información es la capacidad que tiene nuestro ADN. Y luego ellos comportarse en base a esto de lo que ellos han captado del medio ambiente. Entonces, como estamos viendo, esto sí se puede modificar. El ADN, la estructura sí se puede modificar. Y ustedes están viendo allí en pantalla el lugar de donde nosotros sacamos esta información. En otras palabras, funciona como un internet biológico, lo que tú dices, ¿no? El ADN es un internet biológico con evidencias de que el ADN puede ser influenciado y reprogramado por palabras y frecuencias. Esto sugiere que nuestro ADN no solamente es responsable de la construcción de nuestro cuerpo, sino que también sirve como almacén de datos y comunicación. Y esto lo podemos ver en el caso de la salud que nosotros le heredamos a nuestras descendencias. Si nosotros somos sanos, si tenemos alguna enfermedad, todas estas cosas nosotros les vamos transmitiendo a nuestras descendencias. Y aplicamos el versículo que dice en la Biblia: yo visito la primera, la tercera, hasta la cuarta generación de los que me buscan. Y Ernesto, esto es lógico de entender. Yo creo que ahora, más que nunca, esta generación puede entender esta información. O sea, la generación que ha tenido el privilegio de ver y que sabe cómo un Internet funciona. Porque, por ejemplo, hoy en día tú buscas a este ordenador, el Google, y con frecuencia se activa. Tú le puedes decir: Google, dime dónde queda tal cosa, o dime qué significa tal cosa. Google de una vez te da la información. Entonces nosotros podemos ver cómo el simple, o sea, un ordenador o la internet funciona, y podemos ahora darnos cuenta igualito cómo el cuerpo humano en base, o sea, lo que decíamos que es una internet biológica, también funciona, porque es de la misma forma como lo hace la internet, pues tú sabes que tenemos hoy en día en comunicación. Ahora la palabra sería: ¿cómo se producen estos cambios? Tú sabes que hubo un estudio realizado por un equipo de investigadores en Suecia llamado Julin Sierad del Instituto de Karolinska de este mismo país, de Suecia. Y ellos hicieron un estudio centrado en aquellas personas que vivían un estilo de vida sedentario, y ellos vieron de que si estas personas comenzaban a hacer ciertos tipos de ejercicios, inmediatamente el ADN de su cuerpo comenzaba a sufrir cambios. Entonces, esto es un ejemplo más que nosotros podemos ver de que el ADN sí se puede cambiar.
con este experimento que ellos estaban observando, ellos pudieron examinar muestras de los músculos del cuerpo de las personas que acababan de hacer este ejercicio físico. Y lo que ellos encontraron fue, al analizar el ADN de las personas, de que había ciertos productos químicos, lo que se llama en ciencia metilación, y que simplemente esto había ocurrido cuando, tú sabes, que habían sido producidos después de los ejercicios. En otras palabras, ellos tomaron muestra antes de hacer ejercicio de estos químicos y posteriormente, y lo que ellos descubrieron fue de que había sufrido cambio el ADN. Entonces, una metilación en medicina, para aquellos que no están familiarizados con ciencia, es simplemente se agrega un grupo más. Se llama un grupo metilo, por eso se llama metilación. O sea, otro grupo en que hay carbono y también 3 moléculas más de hidrógeno. Otra vez, estamos hablando de estas bases nitrogenadas. Así que la alteración, como vimos, se produce precisamente en estas bases nitrogenadas. Y esto produce estos cambios. O sea, la metilación simplemente son cambios que se producen en el ADN. Así que el ADN sí se puede alterar a través de sonido y frecuencias y muchísimos otros medios. Tras estudiar a fondo el ADN, un grupo de investigadores rusos formados por científicos de diversas especialidades, entre ellos genetistas, lingüistas, ha llegado a la conclusión de que puede ser modificado mediante sonidos y frecuencias, y por tanto, por las palabras. Los lingüistas rusos descubrieron que el código genético, especialmente en la parte menos estudiada hasta ahora, sigue las mismas reglas de todas las lenguas. El poder de la palabra sobre la salud, sostenido durante milenios por diversas corrientes de pensamiento, quedaría así confirmado. Y esto nos lo dicen hasta nuestros antepasados, nos lo dicen, nuestros viejos nos lo dicen, de que generalmente cuando tú le dices a un muchacho, por ejemplo, a alguien, le dice, mira, tú vas a ser una prostituta, mira eso, o sea, termina siendo una prostituta porque la palabra tiene poder. Pero eso lo podemos ver en el caso de las bendiciones. La bendición que se le daba a un hijo en tiempo antiguo no se le podía repetir a otro hijo porque ya se había entregado, se le había dado ese poder, esa autoridad sobre los demás. Recuerdo el caso de Jacob y Esaú, cuando Jacob le robó la primogenitura, que era la bendición. Esaú pidió por una segunda, ¿tienes una segunda bendición para mí? No, las palabras ya habían sido entregadas, ya se había dado el poder a Jacob, y a Esaú simplemente le correspondía seguir lo que era el señorío de su hermano menor. Entonces, pues tiene lógica lo que tú la información que acabas de leer, de cómo la palabra tiene el poder para transformar aún el ADN. Y es por eso, vuelvo a repetir, que estas entidades están utilizando este tipo de medios. O sea, los métodos que ellos están utilizando, señora, simplemente lo que están usando son las diferentes formas de conciencia y estados mentales. Y cuando digo diferentes tipos de conciencia, me refiero a la subconsciencia. O sea, cuando ustedes están en ese estado mental de conciencia, cuando están conscientes, o sea, van usando estas diferentes etapas de conciencia. Y luego lo que hace es que destruyen también la voluntad del individuo. Una vez que ellos tienen en determinado, tú sabes, estado mental o estado de conciencia, van a destruir la voluntad del individuo, van a destruir los órganos claves del cuerpo, ciertas partes en el cerebro. Nosotros lo vamos a ver en el estudio de todo esto, porque hay una peste de problemas de tiroides hoy en día que en el pasado no existían. Si ustedes notan, vayan, busquen información, van a notar que la tiroides tiene forma de las alas de un ángel. Entonces, todas estas estructuras que tienen que ver con quién nos creó, o sea, cómo estamos marcados por el mundo espiritual de nuestro, o sea, de estas entidades espirituales que nos crearon a nosotros, entonces ustedes van a descubrir que estas entidades que quieren modificarnos están destruyendo estos órganos clave, están utilizando frecuencias como lo hemos estado leyendo en los estudios e informaciones que han salido,
y están usando, Ernesto, sustancias químicas para debilitar los órganos, estos órganos del cuerpo, para luego ser destruidos. Estas entidades espirituales se unen a mentes humanas usando las diversas formas de conciencias y estados mentales, y de esta forma pueden programar los códigos del ADN. Hay algo que ellos no pueden hacer, y eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. Lo que ellos no pueden hacer es violar la voluntad de una persona. Así que muchas veces usan diferentes medios para quebrantar, destruir la voluntad de las personas. De esta manera les es más fácil realizar la modificación. Y fíjate que esto es muy importante. Cuando tú a una persona le rompes su voluntad, le recalcas de que esta persona no puede realizar ciertas funciones, llega un momento en el cual se lo cree y tú terminas por hacer de esa persona lo que tú le dictaste en la vida. Es muy importante la manera que nosotros decimos las cosas, y estas entidades conocen perfectamente eso, y sin que nosotros nos demos cuenta, que es lo peor, sin nuestro consentimiento nos están modificando, nos están haciendo con diferentes avenidas del alma, nos están modificando y nosotros no nos estamos dando cuenta, estamos pasando ciegos prácticamente en esta modificación, nos están obligando. Porque Ernesto, una vez que ellos destruyen la voluntad, o sea, es muy fácil que ellos lo puedan conseguir. Mira, tú tienes un ejemplo de cómo se destruye la voluntad. Por ejemplo, el alcohol. El alcohol destruye la voluntad de la persona. Alguien convertirse en alcohólico, tú sabes, es decisión de esa persona. La Biblia lo dice muy claro, o sea, dice de que Satanás, o sea, este mundo espiritual de las tinieblas solamente pone la tentación, pero no te obliga a hacerlo. O sea, tú por tu propia voluntad, la Biblia lo dice, que el pecado engendra una cantidad de problemas y simplemente es decisión de nosotros. Así que estos métodos, como hemos dicho, son música, son videos, son juegos, porque todos usan frecuencia, entretenimiento, películas, comida, medicamento, y aunque tú no lo creas, Ernesto, crisis, porque la crisis crea estrés y el estrés destruye la voluntad de la persona. En relación a la música, podemos decir que la música es uno de los estímulos más poderosos que existe para evocar sensaciones en el cuerpo humano, gracias a los nervios auditivos que son los que predominan dentro de todos los sentidos humanos. Esto lo hizo un estudio de la Universidad de Stanford. Y fíjate que esto es bien curioso. Tú ponte a escuchar algo en el transcurso del día e involuntariamente tú al final del día lo estás repitiendo. Sin que tú lo quieras, me refiero, ponte a escuchar algo que a ti no te gusta. Posiblemente en los primeros momentos tú lo rechaces, pero déjalo sonar, déjalo que siga sonando. Va a llegar un momento en el cual va a ser parte de, sin que tú lo quieras, posiblemente tú lo quieres negar, pero eso aparece ahí, se te queda grabado. Ahora, cuando nosotros decidimos escuchar cosas constructivas, nosotros nos construimos porque se hace parte de nuestro ser. Tú sabes que eso, escuchando de lo que tú estabas diciendo, me transporta a mi niñez. Yo vengo de un pueblo en la República Dominicana, pequeño, pesquero, a la orilla del mar. Así que las personas que son de ese lugar, llamado Miches, pues van a saber de lo que yo estoy hablando. Pues en este pueblo, ahí nací, ahí me crié, y quienes conocen a mi mamá saben que es una persona que ha sido cristiana su vida entera, una persona recta. Y pues en este lugar, Ernesto, habían cantidades de bares y prostíbulos. Y yo decía siempre de que mi pueblo estaba delimitado al norte, al sur, al este, al oeste, por estos bares, porque en cada punto cardinal de la ciudad había un bar acompañado también de un prostíbulo. Constantemente estos lugares tenían música alta. Tú sabes que en Latinoamérica les fascina no solamente escuchar música a ellos, sino que los vecinos y todo el mundo también escuchen la misma música que están escuchando ellos. Bueno, pues eso hacían en todos estos bares, estos prostíbulos, ponían música a todo dar. Y una vez, tú sabes, mi mamá viene saliendo de la iglesia. En mi país hay dos tipos de ron, dos marcas de ron que son bien conocidos. Uno que se llama Brugal y otro que se llama Bermúdez.
Y pues siempre en estos lugares, tú sabes, además de esta música, también pues tocaban estos anuncios, porque era lo que patrocinaban, pues la bebida, eran las bebidas que vendían en esos lugares, ¿no? Y un día mami viene saliendo de la iglesia de un culto, de un sermón. Pero estos sermones, pues tan buenos, Ernesto, que si el Señor viene, Dios viene, uno de esos días que uno escucha esos sermones que hacen a uno reflexionar y dicen, no, de ahora en adelante yo me voy a portar bien. Y uno sale, mira, todo un santito de ese lugar. Pues así salió mami ese día de ahí, diciendo, bueno, de aquí cantando emocionada. Y de repente comenzó a cantar uno de esos comerciales, que Bermúdez Blanco sabe más suave. Decía el canto, el que sabe, sabe, que Bermúdez Blanco sabe más suave. Y cuando la gente lo escuchó, solamente dijo, Doña Estela, porque sabía que mami este tipo de canto no lo... O sea, de esta información generalmente ella no la usaba porque ni cantaba esos cantos, ni mucho menos usaba este tipo de producto. Pero aquí está ejemplificando lo que tú acabas de decir. Y fíjate que si vamos al contexto bíblico, podemos encontrar Romanos 12:2 que dice, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Y eso está en el Nuevo Testamento, por si alguien dice, en la base de ellos es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos hace esta aclaración de que nosotros tenemos que hacer decisiones y esas decisiones tienen que ver con las cosas que nosotros escuchamos y vemos. Y lo estamos poniendo de esta forma porque ya pusimos las bases científicas de que sí era posible modificar el ADN, o sea, lo demostramos científicamente. Ahora estamos demostrando bíblicamente de que la Biblia también dice que es posible modificar o transformar nuestras mentes. Así que esto es importante. Y hay muchos libros, Ernesto, que así lo han dicho. Hay una escritora que ha sido muy prolífera aquí en Estados Unidos y escribió tantos libros importantes, Ernesto, que esta señora, el presidente Ronald Reagan, su tumba y todo lo que se llama el estado de ella, su casa, lo declaró monumento histórico. Y me refiero a esta escritora norteamericana cristiana llamada Helena Harmon de White. Y vamos a leer muchos versículos, o sea, muchas citas de muchos de sus libros donde ella escribió de que cómo esas entidades espirituales han trabajado en esta modificación de nuestro ADN. Ella dice en el libro Testimonio, en el volumen 5, en la página 216, en inglés, los que se unen con el mundo están recibiendo el molde del mundo y están preparándose para recibir la marca de la bestia. Y esto es algo, Ernesto, que todo el mundo cristiano está predicando sobre la marca de la bestia. Y aquí ella dice, esta escritora, que los que se unen al mundo se están preparando para recibir la marca de la bestia. Y esto es importante, Ernesto, porque acabamos de leer en la Biblia donde se dice, insta el apóstol Pablo que debemos transformarnos y que no nos conformemos a lo que este mundo ofrece. Y podemos encontrar también en Ezequiel 36:26 que dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dice en el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Dice el 28, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. O sea que en todo lugar aquí en la Biblia nosotros estamos viendo de que sí es posible cambiar la mente o modificarlo. O sea, que ambas entidades espirituales lo pueden hacer. Él hace todo el creador. Claro, está por saber cómo funcionamos nosotros. Y también el otro bando. Y esto es importante, Ernesto, porque si hemos sido modificados debido a las medicinas químicas que nosotros hemos utilizado o porque hayamos utilizado alcohol en el pasado o droga, hay esperanza. Y es lo que prácticamente está diciendo Ezequiel, de que
esta entidad espiritual que nos creó puede crear un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y estas sí que son buenas noticias. Otra de esta cita y que se encuentra en el libro que se llama Compromisos Sutiles, dice que nuestra única seguridad radica en reconocer los hábiles simulaciones y estrategias del enemigo. Se han colocado alrededor nuestro 1 millar de trampas mortales bien disfrazadas. Y fíjate lo que dice, casi imperceptiblemente nuestra manera de pensar ha sido afectada por lo que vemos y oímos. Dice, las convicciones espirituales se han debilitado y desaparecen casi totalmente. Esto es en Isaías 5:20. La fina sensibilidad que discierne el pecado ha sido embotada por una continua exposición a las aparentemente inocentes influencias de nuestra sociedad, acosada incansablemente. Tú sabes que hay un predicador llamado Alejandro Bullón que él hace una historia de alguien que un día él decidió celebrar su cumpleaños. Invitó a sus amigos y vecinos. Y de repente él estaba tomando, y recuerda que decíamos que el alcohol destruye la voluntad de las personas. Y un amigo, uno de los mejores amigos de él, sacó a su esposa a bailar, a la esposa del que estaba celebrando el cumpleaños, ¿no? Y él cogió pan y mató al amigo. Y él después decía que él no entendía por qué había matado a su mejor amigo. Y aquí lo estamos viendo. Ernesto, constantemente los programas de televisión, las películas, videos, juegos electrónicos, aún la música, Ernesto, los corridos, están llenos de violencia y están diciendo, o sea, de que nada, pues lo mata y lo mata y lo mata. Y lo que estamos viendo aquí, lo que dice esta cita, que estas son influencias que parecen ser inocentes, pero que están causando mucha destrucción. Y ese es el propósito de Satanás. Dice una cita en el Hogar Cristiano, en la página 365, que Satanás procura confundir los sentidos. Y vemos aquí porque vamos a ver punto por punto de cómo estas modificaciones se hacen a través de los sentidos. La obra de Satanás consiste en inducir a los hombres a no tener en cuenta a Dios, a absorber de tal manera su atención que no pensarán en su hacedor. Satanás no quiere que la gente conozca a Dios, y si puede poner en ejecución juegos y representaciones aún teatrales que conduzcan los sentidos de los jóvenes para que perezcan seres humanos en las tinieblas, mientras que en derredor suyo brilla la luz, queda bien complacidos. Es decir, esto es lo que hace. En Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 20, dice, su objetivo especial son las mentes de jóvenes. La obra especial de Satanás en estos últimos días consiste en tomar posesión de las mentes de los jóvenes para corromper sus pensamientos e inflamar sus pasiones. Todos son agentes morales libres y como tales deben hacer que sus pensamientos vayan en la dirección de vida. Satanás controla la mente y no dirigida por el Espíritu Santo. Y fíjate que esto nos ayuda a entender lo que está pasando. Están hablando de violaciones de niños de 5 años, niños de 7 años en las escuelas y todo eso. En estos tiempos, si usted no ha tenido noticias, busque en YouTube ese tipo de información. Es información real que está pasando y es inexplicable por qué está sucediendo. Y vamos a ver testimonios de personas jóvenes, aún personas jóvenes famosas, de cómo están en la cárcel. Hoy en día, vamos a buscar esos reportes de periódicos cuando nosotros hablemos de la influencia sobre la música, de cómo están transformando, modificando el ADN. Sigue diciendo esta cita de Mente, Carácter y Personalidad, que Satanás estudia la mente humana, que por miles de años Satanás ha estado experimentando con las propiedades de la mente humana y ha llegado a conocerla bien. Por sus sutiles operaciones, en estos últimos días está ligando la mente humana con la de él.
imbuyéndola con sus pensamientos y está haciendo esta obra en forma tan engañosa que los que aceptan su conducción no saben que Él los dirige a su antojo. El gran engañador espera confundir tanto las mentes de los hombres y mujeres que solo oigan su voz. En las avenidas del alma, 1 de Juan 1:1, Mateo 13:15. Todos deben custodiar los sentidos, no sea que Satanás obtenga la victoria sobre ellos, porque son las vías del acceso al alma. Eso está en el Hogar Cristiano, página 365. Los que no quieren ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma. Deben evitar el leer, mirar u oír lo que puede sugerir pensamientos impuros. No debe permitirse que la mente se espacie al azar en cualquier tema que sugiera el enemigo de nuestras almas. El corazón debe ser fielmente vigilado, o males de afuera despertarán males de adentro, y el alma vagará en tinieblas. Esto está en el Hogar Cristiano, página 365. Y cuando dice avenida del alma, está hablando de los 5 sentidos, que es lo que tú sabes, por donde se adquiere la información del exterior a nuestro interior. En esto, en otras palabras, y lo vimos en el incidente que conté sobre mi mamá, el subconsciente y la conciencia juegan un papel importantísimo, fundamental en el control y modificación de esta programación. El subconsciente actúa como una especie de archivo y a este lugar es donde llegan todas las informaciones que nosotros recibimos a través de las avenidas del alma, es decir, a través de los 5 sentidos, y son archivadas allí en el subconsciente. Generalmente, Ernesto, nosotros tenemos un filtro, y este filtro es la mente consciente. O sea, cuando llegan estas informaciones, cuando tú estás en alerta, cuando tú estás consciente, tú dices, no, yo no voy a seguir escuchando este tipo de música. Pero lamentablemente nosotros estamos llenos de estrés. Muchas veces nosotros estamos escuchando algo, pero realmente, o sea, no estamos alerta. En ese momento, cuando nosotros estamos pensando en otra cosa, pero la música está sonando, y nosotros no sabemos qué tipo de música está sonando, esa música, tal como lo vimos en el ejemplo de Mami, va directamente a nuestro archivo y no pasa por nuestro filtro, o sea, por la mente consciente, y es archivada allí. Otro de los problemas más grandes, Ernesto, que está sucediendo hoy en día es de que nosotros poseemos un segundo filtro por si el primero falla. Y ese segundo filtro funciona en la etapa de sueño. Hay una etapa de sueño, y esto lo puedo decir con toda propiedad porque es mi especialización en trastorno del sueño, y yo lo he visto. Hay una etapa que se llama el sueño REM o etapa REM, que es muy parecido al estado alerta, porque es cuando el espíritu está alerta. El cuerpo está dormido, pero el espíritu está alerta en esta etapa del sueño. Entonces, es en esta etapa del sueño, Ernesto, donde se clasifica las informaciones. Ok, esta va y esta no va. Entonces, esa información que es clasificada, que no va, el cuerpo la desecha y no es archivada. Pero la información que el cuerpo dice, esta va, es así, va a formar parte de nuestro sistema de creencia, y más tarde o más temprano nosotros vamos a actuar según lo que nosotros tenemos en nuestro archivo. Entonces, Ernesto, si nosotros no estamos durmiendo, entonces este segundo filtro tampoco está funcionando. No funciona el primero porque estamos llenos de estrés, y el segundo no funciona porque no estamos durmiendo. Imagínate tú. Difícilmente. El cerebro es inundado de información sensitiva procedente de todos nuestros sentidos. Vivimos en medio de una alfabetización ideológica, un proceso constante de transculturación, la penetración y manipulación psicológica. La palabra transculturación se refiere al cambio de nuestra manera de ser. Por ejemplo, la culturación es lo que nosotros hemos aprendido en nuestro medio. Si nosotros hemos sido cristianos toda la vida, nosotros tenemos un ambiente cristiano, una manera de pensar cristiana, pero nos puede pasar esto de cambio de cultura, cambio de comportamiento, si nosotros recibimos otro tipo de información. Y todos los días nosotros aprendemos algo. Eso nos ayuda
Todos los días nosotros aprendemos algo. Nosotros nos retroalimentamos. Consumimos cosas y consumimos símbolos. Vivimos en una iconosfera, un mundo controlado por las imágenes. Y eso lo estamos viendo, ¿te acuerdas? Cuando nosotros hablamos de una serie, señores, si ustedes no lo han visto, véanla, que se llama Libres o Esclavos. Como nosotros estamos consumiendo constantemente cosas y símbolos, como dice esta cita aquí. Y todo es parte, en esto, de este proceso satánico para controlar nuestra mente. Y la Biblia, por eso es clara cuando dice que una fe basada solamente en la vista, en las imágenes, o sea, no es buena. Por eso la Biblia dice, Dios, o sea, una invitación que él hace, ven y gustad. O sea, trata, pruébame, porque la fe ciega siempre es peligrosa. Y muchas veces tú ves que Satanás está teniendo mucho éxito en todo esto porque él le da una probadita, ok, prueba de esto, prueba esta droga, y tú ves que te vas a sentir bien, y sabiendo que el final es totalmente la destrucción de nuestro cuerpo. A fin de ser sabios, los que quieren tener la sabiduría de Dios deben llegar a parecer insensatos con respecto al conocimiento pecaminoso de esta época. Deben cerrar los ojos para no ver ni aprender el mal. Deben taparse los oídos para no percibir lo malo, ni obtener un conocimiento que mancillaría la pureza de sus pensamientos y actos. Esto lo encontramos en El Hogar Cristiano, página 365. Y eso, 367. Y sabe, Ernesto, esto en el pasado, cuando esta escritora lo publicó, parecía como algo insensato. Pero ahora que nosotros vemos lo que toda esta información está provocando en nuestros jóvenes, la mayoría, Ernesto, terminan en vicio. Si tú te pones a hacer una encuesta, la mayoría ha probado algún tipo de droga. Hay muchos muchachos que lo criamos en la iglesia, luego se apartan. Y es lo que está haciendo este tipo de información en las mentes jóvenes, tal y como ella lo había predicho hace tantos años atrás. Sigue diciendo ella, debemos hacer todo lo que podamos para colocarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos donde no veremos la iniquidad que se practica en el mundo. Debemos guardar cuidadosamente la visión de nuestros ojos y la percepción de nuestros oídos para que esas cosas espantosas no penetren en nuestras mentes. Y Ernesto, esto es algo que a mí me toca personalmente porque yo he llegado a ver esto, por ejemplo, en la mente de mi hijo. Mi hijo, yo lo crié en la iglesia. Mi hijo estaba en la universidad, en una universidad cristiana. Y de allí se apartó en esto totalmente y no quiso seguir estudiando. En esto es importante que nosotros cuidemos a nuestros muchachos, porque señores, nadie estamos exentos, aún seamos nosotros quien seamos, aún tengamos la información que nosotros tenemos, nadie está exento. Críen a sus muchachos, porque de otra forma van a terminar, por ejemplo, como su servidora, arrodillada constantemente, pidiendo la intervención de Dios en la vida de mi hijo. Por eso es, Ernesto, que yo he tratado de traer todas estas citas, o hemos tratado de traer estas citas, porque hemos visto a nuestro muchacho alejarse. Dice ella en este mismo libro llamado El Hogar Cristiano, nuestra única seguridad consiste en que la gracia de Dios nos escude en todo momento y en no apagar nuestra percepción espiritual al punto de llamar bien al mal y al mal al bien. Sin vacilación, sin discusión, debemos cerrar y quedar del mal las vías de acceso al alma. Tenemos, señores, que cerrar eso, porque sí se puede modificar el ADN, no importa quién tú seas. No importa lo que tú representes, se puede modificar el ADN. Y como decíamos en diapositivas anteriores, les mostramos acá, les hacemos un resumen de la manera que se puede modificar
y la modificación se puede hacer a través de la música, a través de videos, a través de juegos, a través de entretenimientos, a través de películas, a través de comidas, a través de medicamentos, a través de crisis. De todas estas maneras, si nosotros podemos ver acá, lo que vemos son las avenidas de la Amazon, lo que vemos son nuestros sentidos, las percepciones que nosotros tenemos a diario. Nosotros tenemos el control de esta modificación si nosotros decidimos controlar las entradas, la información que nosotros compartimos, la información que permitimos que nuestros hijos puedan ver mientras nosotros tengamos el control, nosotros tengamos el control de nuestras casas, qué tipo de programas nosotros ponemos, qué cosas vemos en la televisión, si permitimos que vean la televisión o no vean la televisión. Todo esto es determinante, qué ven ellos en internet, qué música nosotros les permitimos escuchar. Sabemos que es difícil quizás controlar afuera, pero en nuestros hogares podemos hacer un poquito y pedirle a Dios de que nos ayude, ¿no? Y las cosas que nosotros escuchamos no solo nos afectan a nosotros, también afectan el medio en el que nosotros estamos. Muchas personas se ponen a ver cosas indebidas porque dicen que ellos ya son adultos y tienen esa capacidad de controlar. Eso no es cierto. Además, tenemos que pensar que en el medio que estamos, si nosotros no queremos ver violencia en nuestros hogares, no veamos violencia en la televisión, no veamos cosas violentas, no veamos cosas que son desagradables a nuestros ojos, que pueden traernos cosas en las cuales van a terminar apartándonos de Dios, apartándonos de nuestro Creador. Y imperceptiblemente nos están modificando, nos están apartando de Dios. Si yo les pregunto a ustedes que están escuchando esto, todos dirán que quieren pertenecer a Dios, que quieren ser parte de lo bueno, que quieren ser parte del bien de la humanidad. Y algo sí sabemos, con lo único que podemos tener el bien es estando con nuestro poder, con Dios, porque dice la palabra de Dios que Satanás solo vino a destruir lo que Dios ha creado. Y de esta manera nosotros lo podemos ver. Así es que el llamado es ese, la decisión está en nosotros. Nosotros tenemos esa decisión mientras no nos rompan nuestra voluntad. Y en esto es por eso que nosotros hemos querido hacer esta serie, para que ustedes tomen conciencia de que sí es posible modificarnos a través de medicamentos, así que tengan cuidado con los medicamentos que introducen a su cuerpo y en el cuerpo de sus hijos. Tengan cuidado con la comida que están consumiendo y el tipo de químicos que esta comida tiene, porque ella produce modificaciones que más tarde, no importa que ustedes hayan criado sus hijos en la iglesia, pueden repercutir en la destrucción de ellos, de su vida espiritual, en las películas que ven, en el entretenimiento que ustedes se rodean. Tengan cuidado, señores, de aún si están viviendo una vida de estrés. Es el motivo por el cual nosotros hemos hecho esta serie. Y por favor, compartan esta información, porque es lo que nosotros, en esto, al fin de cuentas, la única recompensa que nosotros tenemos de todo este trabajo es ver de que otras personas están siendo ayudados. Así es que ha sido un placer que haya estado con nosotros y recuerde, le esperamos en la próxima serie. Ellos están modificando nuestro ADN y les invitamos a ser parte de nuestra comunidad. El Señor les bendiga y hasta la próxima.